eh, especial de esta comunión y aprovechemos, amén, porque creo que no todos los días miramos a nuestros hermanos. Así es que aprovechemos este tiempo. Gloria al Señor. Vamos a orar y pedir al Señor que pues Él sea que nos hable en esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque has sido bueno, Señor, con nosotros. Nos has llenado de bendiciones cada día, Señor, que nos das de vida, Señor. Tú, Señor, nos bendices, nos llenas, Señor, de bendiciones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta comunión que también podemos tener, Señor, contigo primeramente, Señor, pero también, Señor, con nuestros hermanos, con tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tener esta oportunidad, Señor, de poder, Señor, alegrarnos en tu presencia, de poder cantarte, de poder danzar, de poder participar, Señor, Dios mío, en oración, Señor, de tu palabra, aprendiendo, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, en esta noche, Padre, que seas tú quien hoy nos hable, nos enseñe, Señor, y que sea tu palabra bendita, Señor, que tú envías, Señor, traiga el fruto que tú anhelas, Padre, de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Rogamos también, Señor, por la vida de nuestro pastor, Señor, en donde quiera, Señor, que esté en este momento, Señor, que lo bendigas, que lo guardes, que use su vida, papito lindo, en el nombre de Jesús. En aquel lugar sea de bendición, Señor, en el nombre de Jesús, a él, por toda su familia, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, una bendición grande sobre su vida, Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor, Dios le bendiga, puede tomar su lugar, amén. Bueno, nuestro pastor no está aquí ya en este momento porque, bueno, él está en otro lugar, también alabando al Señor, amén. Lo invitaron y bueno, está en otro lugar alabando al Señor y así es que también nos alegramos y que el Señor lo use en aquel lugar, amén. Gloria al Señor. El año del deleite. ¿Se está deleitando usted, hermano? Pero no solo cuando viene aquí, ¿va? ¿Verdad que no? Porque ese deleite debe ser para todo el día, para todos los días, amén. Hermano, yo solo me deleito cuando voy a la iglesia, amén. Pero realmente tenemos que tener ese deleite en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún dormidos, amén. Yo creo que es una bendición grande. Bueno, este es nuestro primer servicio enfocado en la familia, amén. Entonces con la ayuda del Señor vamos a hablar un poco de la familia, amén. Hay en Deuteronomio, capítulo 20, habla el Señor acerca de cuando Él les daba instrucciones a su pueblo, al pueblo de Israel, para cuando debían ir a la guerra, amén. Si usted quiere, léalo, pero en los primeros versículos el Señor les da esas instrucciones al pueblo de Israel para cuando ellos tenían que ir a la guerra, amén. Les decía, cuando tengan que ir a la guerra, y les empezaba a decir lo que ellos debían de hacer. Pero hay cuatro cosas, cuatro instrucciones para todos los israelitas que él daba en los primeros versículos. Y una de ellas, por ejemplo, es de que decía, cuando vayan a la guerra, decía, por ejemplo, dijo, si alguien, dijo, acaba de construir una casa. ¿Cuántos tienen casa aquí? Amén, yo creo que usted tiene una casa, por eso creo que, bueno, todos tenemos una casa, el Señor nos ha bendecido, sea como si es propia o si es rentada, usted tiene una casa, amén. Pero decía el Señor, si ustedes edificaron una casa, dice, pero no la han estrenado, dice, y van a ir a la guerra, dice, y ya se reunieron, y como quien dice, ya están en el campo de batalla, dijo. Pero entonces dijo, ¿saben? El que no ha estrenado esa casa, dijo, regrésese, dijo,
y vaya a estrenar su casa, porque no sea que otro la vaya a estrenar. A uno le gusta estrenar lo que es de uno, ¿sí o no? Bueno, dijo, así era la primera instrucción, esa era la primera, que si alguien ya construyó su casa y va a ir a la guerra, no, regrese, si no la ha estrenado, vaya y vaya a estrenarla, porque si no de repente muere en batalla y otro la puede estrenar. Otra les dijo, si alguien dijo, por ejemplo, está comprometido, dice, con una mujer, dijo, y no se ha casado, dijo, y quiere ir a la guerra, no, regrésese, vaya a casarse, porque es posible que muera y otro se quede con ella. Mire cómo era el Señor, le daba oportunidades, amén. Le daba oportunidades a todo aquel que no había, como que en cierta forma, que como que la batalla lo llamaba y tenía que ir, pero el Señor le decía, no, deténgase. Hay otras cosas que tendría que haber hecho antes de entrar a la guerra. Bueno, y ahí habla otra, pero la última, son 4, pero la última le decía, si alguien dijo, ya estando en la batalla, ya mejor dicho, para empezar la batalla, si alguien es miedoso, dijo, regrésese. No queremos, en otras palabras, no queremos miedosos. Regrésese, dijo, porque puede contaminar a los demás. Pero bueno, yo lo que le quiero decir es de que el Señor siempre se preocupaba por la familia, amén. Desde el principio el Señor siempre se ha preocupado por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestra vida, se ha preocupado por su pueblo, amén. Entonces, imagínense, mi hermano, el Señor se preocupa por nosotros, amén. Siempre se ha preocupado y por eso siempre ha dado instrucciones, ha dado mandamientos, ha dado ordenanzas para que seamos como Él siempre deseó desde el principio, amén. Que fuéramos una familia bendecida, amén. Porque ese fue el propósito del Señor cuando puso al primer hombre en el huerto. Le dijo, fructifícate, multiplíquense, trabajen y aquí está todo. No, Dios les dio de todo, amén. Pero el hombre pecó y se alejó del Señor, amén. Entonces, el Señor también en esas instrucciones que daban Deuteronomio, le recuerdo la otra, es de que decía el Señor, si alguien, dijo, plantó una viña, dijo, plantó una viña, pero todavía no ha probado de su fruto, dijo, y quiere ir a la guerra, no, regrésese, dijo. Vaya a probar su viña, vaya a disfrutar su viña, dijo. Vaya a disfrutar su viña, porque si no la disfruta, otro la puede disfrutar. Y bueno, viendo yo eso, dije, pues definitivamente la viña es algo bueno, la viña es donde se cosechan, donde se siembran las uvas, y de las uvas se hace el vino, amén. De las uvas se hace el vino que definitivamente causa un placer, causa un deleite, amén. Entonces, imagínense, mi hermano, y hoy y este año pues nos proclamaron el año del deleite. Entonces yo viendo eso, leía este versículo que está en Cantares, que dice ahí, decía esta mujer, la amada, definitivamente decía, no reparéis en que soy muy morena, porque el sol me ha mirado. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Yo le quiero ponerle énfasis a esta última parte, donde dice, me pusieron a guardar las viñas. Pero dice, y mi viña, que era mía, no la guardé. La pusieron a trabajar, podríamos decir también, se puso a servir, la pusieron a servir y era muy servicial y bueno, muy trabajadora.
pero hubo un problema, amén, que cuidó las demás viñas y tal vez las cuidó muy bien, pero la suya, la propia, la descuidó. No la guardó, no la cuidó, no. Mire, es una bendición servir, amén. ¿Cuántos sirven aquí? Es una bendición servirle al Señor, amén. Es una bendición trabajar, amén. Es una bendición también trabajar el Señor y es una bendición su trabajo, todo. Pero muchas veces descuidamos, como esta mujer descuidó su propia viña por hacer realmente lo primero, lo dejamos de segundo y hacemos lo segundo primero y descuidamos lo que en algún momento realmente deberíamos de cuidar, como a esta mujer le sucedió. Entonces, le puse este tema: cuida tu viña. Que cuidemos lo que Dios nos ha dado. Su viña en este caso sería primeramente su vida, amén. Usted, amén. Lo que Dios le ha dado, lo que usted tiene, mi hermano, lo que yo tengo es grande, amén. ¿Por qué? Porque Él pagó con sangre, amén. Como nuestro pastor este día nos enseñaba, Él pagó con sangre, amén. Es gratis, así nos enseñó Él. Es gratis, pero Él pagó con su sangre, amén. Entonces es algo muy valioso. Primeramente, usted, su vida misma, amén. Pero luego también la vida de su familia, de su casa. Por ejemplo, sus hijos, su esposa. Y ahí podemos mencionar mucho. Entonces, esa es su viña, amén. Yo le puse ahí, de la viña pues salen las uvas, ¿va? Yo le puse ahí un ejemplo de, bueno, un viñedo. Hay una como torre en medio, bueno, de eso vamos a hablar en un momentito más. Entonces, pues yo miraba, porque yo creo que, no sé, tal vez aquí estamos lejos de un lugar donde haya una viña, pero lo más cercano sería para nosotros y lo más conocido sería alguien que siembra, pero no una viña, sino que milpa, ¿va? Amén. Pero yo creo que sí podemos entender definitivamente la relación que existe en cuidar algo que a uno le ha costado mucho. Amén. Porque yo sé, por ejemplo, he oído de los hermanos o de gente que siembra, que dice que definitivamente, primeramente, se hace una buena inversión. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Para sembrar, por ejemplo, maíz, se invierte, ¿sí o no? ¿Qué se invierte? Se invierte dinero, amén. Se invierte tiempo. Hay mucho esfuerzo en eso. Imagínense. Y para descuidarlo, amén. Y para dejarlo abandonado, como en algún momento le sucedió a la mujer que leíamos al principio, ¿va? Se puso a cuidar otras y su propia viña la descuidó. Entonces yo le puse ahí algunos cuidados porque no le puse todos, pero digamos algunos cuidados para una viña. Si lee conmigo, ahí dice, por ejemplo, la poda. Es importante la poda. Es cortar sarmientos o ramas, en ese caso, que no sirven, viejos, dice ahí, para dar forma y regular la producción. Amén. ¿Usted sabía eso, va? Amén, ¿sabía eso? Que cuando alguien quiere que produzca mejores frutos, lo que hace es, ¿sí o no? Amén. Corta, para que produzca mejores. Y en San Juan, creo que es en su capítulo 15, también habla la palabra, dice que toda rama, todo árbol que no da fruto, será cortado. Primeramente lo van a podar para que dé fruto, pero si no da fruto, lo van a cortar definitivamente. Entonces, la poda es muy interesante en este caso para nuestra vida, que en algún momento nos tenga que quitar a nosotros lo que no nos sirve. Amén. Lo que no nos sirve. Entonces, también hay otro ahí, dice despunte, que dice
cortar la punta del sarmiento para favorecer el engrosamiento de la uva. Bueno, le voy a leer lo demás. Dice, arado, arar y remover la tierra, quitar malas hierbas. Riego, regar preferiblemente a primera hora de la mañana. Deshojado, quitar hojas alrededor de los racimos para que reciban sol y aire. Bueno, ahí tiene usted y se forma una idea de lo que en algún momento, bueno, los que saben aquí de sembrar maíz, saben el trabajo que lleva. Pues es algo parecido a una viña eso también, amén. Entonces, pero yo miraba en la Biblia, y ahí sí le pongo este capítulo, en Isaías capítulo 5 y versículo 2, en donde según la palabra, algunas cosas parecidas a las que le puse anteriormente, que se deben hacer para cuidar una viña. Amén. ¿Está aquí, hermano? Amén. Entonces dice ahí, por ejemplo, cuando usted empieza a leer en este capítulo, en su primer versículo, yo se le puse el 2 nada más, pero dice que mi amado, dice, empieza Isaías 1, tenía una viña, ¿sí? Y bueno, y empieza a decir el segundo versículo, dice, removió la tierra, dice. Tenía una viña, sembró una viña, plantó una viña, pero dice, removió la tierra. O sea, la empezó a mover. Usted sabe que eso hacen antes ya, dentro de poquito ya empezaron algunos tal vez. Que para que antes de sembrar, ¿qué es lo que hacen? A remover la tierra. ¿Cómo es que se le llama eso aquí? Cultivar, pero no, hay otra. ¿Perdón? Voltear. Ahí está, pues. ¿Cómo no se me ocurrió a mí por eso? Voltear la tierra. Pues es lo mismo, ¿verdad? Removió la tierra. Voltear tierra. Y ahí va usted a los trabajadores en este tiempo con sus asadones. De voltear la tierra. Removió la tierra. Y ahí dice, eso dice ahí en Isaías. Luego dice, la limpió de piedras. Amén. Y luego, ¿qué dice? Y plantó cepas de la mejor calidad. Pues aquí lo conoceríamos como semilla. La cepa sería una semilla. Amén. Y plantó cepas de la mejor calidad en medio del sembrado. ¿Qué hizo? Levantó una torre. Usted vio en la fotografía que le puse al principio que había una torre ahí. Y preparó también, dice, un lugar donde hacer el vino. Amén. Y dice, mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron agrias. Pero bueno, y nos enfocamos en la primera parte. Volteó la tierra, le quitó las piedras, plantó de la mejor semilla, levantó una torre en medio. En ese caso la torre le servía como una torre de vigilancia, ¿verdad? Amén. De vigilancia para vigilar su viña. Amén. Para estar en lo alto y ver cómo estaba su viña, que no entraran en ese caso a depredadores o bueno, él tenía a la vista toda su viña. Y luego dice que también preparó un lugar donde hacer el vino. En otras partes de la Biblia ese lugar se le llama lagar, ¿sí? Bueno, entonces miremos, según la palabra, algunas cosas y según esta guía que nos da en Isaías acerca de lo que nosotros deberíamos hacer, amén, como hijos del Señor, como tal vez responsables, encargados de un hogar, ¿verdad? Amén. Lo que deberíamos hacer según la palabra para cuidar nuestra viña. Amén. Entonces, veía yo esto y aquí dice en San Mateo 6:10. ¿Qué dice? Este es el modelo de oración que el Señor Jesús hizo. Amén, ¿se recuerda? Eso ya hasta los hermanos que vienen a discipulado
nos enseñaron eso, amén, vimos eso, que dice, y así empieza, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces yo veía esto, mis hermanos, que una de las cosas que tenemos que hacer primeramente en nuestra viña, en nuestra casa, es dejar nuestra propia voluntad, entregar nuestra voluntad, amén, entregar nuestra voluntad, lo que nosotros hemos sido. Por ejemplo, dice Romanos 12:2, transformen, dice, transformen, renueven su mente y transfórmense, digo. Ya no vivan según este mundo. En otras palabras, entreguen lo que ustedes son para que hagan la voluntad de Dios. Amén. O sea, en otras palabras, vamos nosotros a poder remover toda cosa terrenal de nuestra vida, entregando nuestra voluntad al Señor, entregando nuestra vida completa al Señor. Primeramente los responsables, los encargados, ¿va? Porque imagínese usted, alguien que es encargado de una familia y él no entrega su voluntad y le dice a sus, por ejemplo, a sus hijos, va, miren, ustedes tienen que hacer esto porque al Señor le agrada que hagan esto, pero él no lo hace. Quiere que los demás entreguen su voluntad, pero él no entrega la suya. Amén. Por eso decía el Señor, digan, Señor, hágase tu voluntad en la tierra. En ese caso, yo soy la tierra. Amén. Yo soy la tierra. Tengo que hacer la voluntad de Dios en mí para que los demás, cuando vean que yo estoy haciendo la voluntad del Señor, entonces ellos puedan hacerlo. Amén. Por eso dice ahí en Efesios 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. A ver, hermano, usted que es hijo, ¿verdad que muchas de las cosas que nosotros hacemos o hemos hecho, lo hemos visto de nuestros padres? ¿Sí o no? Sí, muchas de las cosas, tal vez no la mayoría, pero podríamos decir un 60-70%, hemos imitado las cosas que hemos visto que hacen nuestros padres. Amén. Pues ya el otro porcentaje también se aprende tal vez en la escuela, tal vez en el trabajo, buenas o malas. Todas esas cosas las hemos aprendido, pero la mayor parte definitivamente la aprendemos en nuestra casa. Amén. La aprendemos en nuestra casa, por eso nosotros como padres, amén, debemos tener el cuidado. Primeramente, por eso dice aquí Efesios, hermanos, imiten al Señor. Amén. Imiten a Dios, porque conforme ustedes imiten al Señor, se van a parecer más a Él. Amén. A ver, ¿verdad que usted como hijo alguna vez le han dicho, usted se parece a su papá? No, pero lo que pasa es que mi familia dice que yo no me parezco, que más me parezco a mi mamá, no, usted tal vez no tiene la cara de su papá, pero ¿cómo habla? Se parece igual a su papá habla, o igual a su papá se ríe, y mire, ahora, ¿estaremos nosotros imitando lo de Dios? Por eso remover la tierra sería entregar nuestra voluntad y hacer la voluntad del Señor en nuestra vida. Amén. Para que nosotros primeramente seamos ejemplo y vean en nosotros los que en este caso están a nuestro cargo, ¿va? O a quienes nosotros bendecimos, pues, porque no necesariamente usted puede ser, sea el papá de la casa, puede ser un hijo de la casa, pero también puede ser de bendición para sus hermanos. Amén. Puede ser de bendición en donde estudia, puede ser de bendición en donde trabaja. Amén. Pero ¿cómo? Siendo imitadores de Dios, que dice ahí, como hijos amados. Por eso le decía, el Señor nos ama, porque desde el principio Él se ha venido preocupando por nosotros. Dice ahí San Juan 13:15. Y el ejemplo nos lo dio el Señor. Amén.
El ejemplo nos lo da el Señor. Dice ahí, porque os he dado ejemplo, dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En otro versículo de San Juan, en otro capítulo también dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, dijo el Señor, sino que he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Lo que mi Padre quiere, eso es lo que yo hago, dice. Amén. Entonces, que nosotros primeramente seamos ejemplo de los que tenemos a nuestro cargo, de los que tenemos la responsabilidad, nuestros hijos en ese caso, los papás, las madres, todos en ese caso deberíamos tener este cuidado de imitar al Señor para que nos imiten. Porque mire mi hermano, especialmente, mire por ejemplo, usted que tiene hijos pequeños ahora, aproveche, amén. Aproveche ser ese ejemplo, amén. Porque muchas veces, aunque también el Señor, en algún momento vamos a leer eso, que también para Dios, todo tiempo es bueno, amén. Todo tiempo es bueno, pero el mejor tiempo para nosotros de enseñarle a nuestros hijos es cuando ellos están pequeños, para que vean en nosotros el ejemplo, amén. ¿Cómo le podremos decir a nuestros hijos vayan al culto o los mandamos al culto? Mire, vayan al culto, lo que pasa es que yo me voy a quedar. Vayan al culto, no se puede, tiene que ir primero. ¿Quién primero? El padre o la mamá en este caso. Vamos. No, que yo no quiero. No te estoy preguntando, solo te estoy diciendo, vamos. Y lo va a seguir, amén. Lo va a seguir porque es el padre o es la madre, amén. Dice ahí Tito 2:7, con tus buenas obras. En otras palabras, con tu ejemplo. Dales tú mismo ejemplo en todo, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Mire qué importancia es ser ejemplo, hermano. Qué importante es ser ejemplo y qué responsabilidad también, va. Amén. Por eso, si usted se metió a ser papá o mamá, tiene una gran responsabilidad. Amén. Tiene una gran responsabilidad. Es una gran bendición. Amén. Es una gran bendición. También es una gran responsabilidad. Pero hay otra cosa. Nosotros no creo que casi nadie nos enseña cómo ser papá o mamá, pero vamos aprendiendo. Y mire, especialmente nosotros que tenemos esta bendición de conocer al Señor, mi hermano, aprendemos del mejor Padre. Amén. Podemos aprender del mejor Padre. Por eso, jóvenes, señoritas, no se asuste. Yo le digo, es una gran responsabilidad, pero es una bendición. Amén. Es una gran bendición. Entonces dice aquí, decía el apóstol, le decía, cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Pero en otras palabras, dales tú mismo ejemplo en todo, decía el apóstol. Seamos ejemplo en todo. Esa es una forma de cuidar la viña, porque yo no puedo decir estoy cuidando de mi viña, de mi casa, de mi familia, si yo primeramente no soy. Si yo primeramente no soy ¿qué? A ver, no me he entendido. A ver, si yo primeramente no soy, no está muy seguro, hermano. Si yo primeramente no soy, casi. ¿Será que tiene mucho frío? Tiene mucho frío, ¿va, hermano? Pero no hay frío, de veras usted. Bueno. Se recuerda que también Isaías decía ahí que quitó las piedras. Que quitó las piedras. ¿Cuál es la figura de piedras para usted? Pues, bueno, puede ser un corazón endurecido, amén. Un corazón de piedra, dice, amén. Alguien puede tener un corazón endurecido y por lo mismo, pues, ya no busca la manera de buscar al Señor, pues es un corazón endurecido. Y por eso dice aquí en
en San Mateo 13, dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Cuando hay piedras, la palabra, o sea, la semilla, amén, porque la semilla es la palabra, amén, que se siembra, que se siembra. Entonces, una de las cosas en ese caso que tenemos que hacer nosotros en nuestra casa primeramente es que le pidamos al Señor un corazón sensible, un corazón humilde, amén. Pero ¿quién va a dar el ejemplo? Volvemos al principio. ¿Quién va a dar el ejemplo? ¿Quién va a ser ejemplo? El B va a decir usted, va. ¿Quién va a ser ejemplo? A ver, hermanas, de este lado, hermanos, ¿quién va a ser ejemplo? Yo diga, amén. Yo diga, no, mi papá me tiene que dar ejemplo a mí, amén. Pero usted también, amén. Usted también. Decía también el apóstol a Timoteo, y Timoteo en ese tiempo tal vez era un joven, porque le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, le decía, si no sé ejemplo de los creyentes. Oiga eso, y eso es para los jóvenes. Por eso le pregunto otra vez: ¿y quién va a ser ejemplo? Yo en este caso, va. No diga él ve, ella, o yo, amén. Yo voy a ser ejemplo, amén. Entonces, ¿ejemplo de qué? ¿De qué estábamos hablando? No puede ser, hermano. ¿Ejemplo de qué? Pues ejemplo de humildad en ese caso, va, de pedirle al Señor: Señor, yo he tenido un corazón duro, Señor, y yo ya no quiero ser duro, Señor, porque si yo soy duro, mis hijos se van a volver duros, Señor, y en algún momento toda la palabra que recibamos, vamos tal vez todos los días cuando hay servicio, pero con un corazón duro. ¿Qué dice aquí? ¿Qué sucede con un corazón duro? O donde hay piedras, pues la palabra no va a hacer el efecto, amén. Porque dice que cuando venga la aflicción, cuando venga la persecución, cuando vengan los problemas, cuando venga una mala mirada que le hicieron en la iglesia, o oyó algo que hablaron de él o de ella, va a decir: no, en esta iglesia no se puede, voy a buscar otro. Porque por eso dice ahí: enseguida tropieza y cae. Tropezó con una piedrita, y tal vez no era una piedra, una piedrita lo hizo tropezar. Por eso nosotros mismos debemos ser ejemplo y pedirle al Señor en este caso que nos llene de humildad, amén, que nos llene de humildad. Por eso él mismo dijo: va a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entregó su voluntad. Y le decía esto hace un momento, que para el Señor todo tiempo es bueno, amén. Todo tiempo es bueno. Mire, hermano, pero lo que pasa es que ya mis hijos ya están grandes, hermano, y la verdad, pues yo les hablo, pero ya no me hacen caso. ¿Qué dice aquí la palabra? Pues en algún momento hemos fallado, hermanos, como padres, amén. Hemos fallado muchas veces como encargados de una casa, amén. Pero mire que el Señor es grande, a todos nos da oportunidad, amén. A todos nos da oportunidad, amén. Por eso, si sus hijos ya están grandes, dice ahí: predica la palabra. Y esta es la palabra que me gusta: insiste, amén. Insiste. Hermano, si su hijo ya está grande y como que se está descarrilando insista, amén. Insista, porque dice aquí: insiste a tiempo y fuera de tiempo. Insista, amén. Insista, así como el Señor ha insistido con nosotros, amén.
¿O usted qué cree que ya se cansó el Señor con nosotros? No, mire, por su misericordia es que estamos aquí. Porque definitivamente somos santos, amén. Pero todavía fallamos mucho, amén. Todavía tenemos muchas ¿y ahora qué? El Señor ya nos destruyó. No, nos sigue dando oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad. Y entonces por eso nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso el apóstol le decía aquí, insiste, a tiempo. Si están a tiempo todavía, tus hijos están pequeños, amén, insístele, enséñales. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Pero si en algún momento ya se fue el tiempo y ya están grandes y como que no quieren entender, tal vez podríamos decir está fuera de tiempo. Pero, ¿qué dice la palabra? Insista, enseñe, sea ejemplo, dice aquí, redarguye, reprende, exhorta, que dice con mucho enojo, con mucha ira, con mucha gritería, grítales y así te van a hacer caso. ¿Qué dice ahí? Con mucha paciencia e instrucción. Con mucha paciencia e instrucción. Porque así ha sido el Señor con nosotros, nos ha tenido paciencia. Amén. Y entonces no es posible que en un momento, porque si descuidamos nuestra viña, no es posible que queremos que se restaure y no tengamos paciencia. Debemos de tener paciencia, amén. Amén, amén, hermano. Ya lo voy a dejar. Dice ahí, ahora pues, y eso es en Isaías, volvemos a Isaías, porque Isaías también dice que además, se recuerda que dice que hizo una torre, ¿sí? En medio de la viña hizo una torre, levantó una torre. Y hablamos de que la torre pues es como una torre de vigilancia, ¿va? Pero además de la torre, dice, hizo un muro, o sea, la cercó. Mire, qué importante es en ese caso, amén, que nosotros hagamos un muro alrededor de nuestra viña. Por eso dice aquí, ahora pues, ¿qué os digo? Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Bueno, dice, quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será hollada. Pero dice que le hizo un muro. Amén. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestra viña? ¿Cómo podemos cuidar nuestra viña? Haciendo un muro. Amén. Pero, mire, aquí vamos a ver. Sigamos porque tengo que varias y ya la hora va avanzando. Y mire, le pongo estos ejemplos. Yo me imagino que esta viña no tenía muro o no tenía cerco o otra forma como se conoce es un vallado, algo que la cubriera. Amén. Porque dice aquí, y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. ¿Qué se había metido en la viña? ¿Qué se había metido? Un león. Porque me imagino que ese viñedo, esa viña, no tenía muros, no tenía algo que lo protegiera. Amén. Y entonces, ¿qué se metió, mis hermanos? Un león. ¿Y qué hace el león? ¿Cuál es una de sus características? Come carne. Amén. Destruye. Devora. Porque eso dice ahí en 1 Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio. Dice, estad alerta. En otras palabras, levante un muro. Amén. Para cuidar su viña, levante un muro. Dice, esté alerta, sed de espíritu sobrio. En otras versiones dice, velad. También el Señor nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero aquí dice, estad alerta porque vuestro adversario, el diablo, dice, anda al acecho como león rugiente buscando en las viñas a quien devorar. Bueno, ahí no dice en las viñas, ¿verdad?
pero anda al acecho. Y si no levantamos muro, si no protegemos nuestra viña, si no protegemos nuestra casa, nuestra familia, puede entrar el león. ¿Cuántos minutos me quedarán? Bueno, no sé. Yo creo que me queda 1 hora porque no me pusieron aquí ahora, pero. Y Acab dice, habló a Nabot diciendo. Mire, por eso debemos estar alerta, como decía el versículo anterior, vigilantes, velando, porque mire, a este hombre le codiciaron su viña. ¿Sí? Le dice Acab a Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerta, para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor, si prefieres. O si prefieres, te daré su precio en dinero. Mire, le estaban codiciando. Y a ver, ¿usted qué cree? ¿Le iban a dar una viña mejor? Hermano, ayúdenme pues. Si no, no nos vamos de aquí. Esta es no es la última, pero ¿usted qué cree? ¿Le iban a dar una viña mejor? Otra vez le pregunto, ¿le iban a dar una viña mejor? ¿Por qué no? Hermano, ¿por qué no? Ya que digo no. ¿Hay una viña mejor que la suya? Mira, hermano, la mía es la mejor, dice usted, ¿sí o no? La mía es la mejor. Mi casa es la mejor, hermano, aunque sea la más sencilla, la más humilde, pero mi casa, mi familia es la mejor, ¿sí o no? Porque así hablando en serio, usted no dice, no, aunque sí hay algunos que lo hacen así usted. Mira, como que es que si vos te parecieras al hijo del vecino, mira, no que él, y empieza a hacer comparaciones, ¿verdad? No que él mira que es bien portado, no que mira que él es bien, y la suya pues, porque de plano entonces no está dando un buen ejemplo, ¿verdad? Pero definitivamente como nuestra viña, como nuestra casa, no hay otra, amén, no hay otra, somos únicos, amén. Somos únicos, por eso vino este hombre y le dice a Nabot, dame tu viña, te voy a dar una mejor, una más bonita, le dijo. Y esta yo la voy a cambiar y ahora si no querés pues te doy dinero. Y eso era mentira, amén. Eso no es cierto. No, por eso no podemos nosotros poner en primer lugar otras cosas y descuidar lo que Dios nos ha dado a cuidar. Amén. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. A este hombre al que leímos anteriormente le estaban ofreciendo otra viña, o si no, le dijeron, pues si querés te doy dinero, le dijo. Y así dice el enemigo muchas veces, mira, te voy a dar dinero, te voy a dar a ganar mucho dinero. Conmigo vas a ser rico. ¿Cuántos ricos hay aquí? Ay, no mucho se lo cree. Hasta lo cantamos en vez de diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. En el nombre de Jesús. Y ahorita como que tiene duda, ¿cuántos ricos hay aquí? Y eso es las riquezas de su gloria, las riquezas de su misericordia. Bueno, son muchas las riquezas que usted y yo tenemos, amén. Y entonces dice aquí, y el engaño de las riquezas, amén. Eso siempre, y eso lo hemos aprendido definitivamente. Nuestro trabajo es una bendición, amén. Su casa es una bendición. Si tiene una cuenta en el banco y es
una buena cuenta. A mí es una bendición. Amén. Todo eso es una bendición, pero eso no debe hacer que descuidemos lo que es verdaderamente importante. Amén. Y entonces aquí, por ejemplo, a Nabot lo quería engañar el rey. Mira, le dijo, te doy otra mejor. O te doy dinero, pues. ¿Cuánto querés? ¿Un millón querés? Decime cuánto, pues te voy del cheque. Ay, y no es cierto que así tienta el enemigo muchas veces, pues. No, mejor tu familia después. Que mira, al fin y al cabo, ellos saben que estás ocupado. Hacer mucho dinero. Volvete millonario, volvete rico. Ese es un engaño. Eso dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. ¿Eh? Amén. Otra de las maneras de cuidar nuestra viña es ofrendando y diezmando. Amén. Porque dice la palabra que en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice el Señor. Pero en el versículo 11 viene la promesa. Dice, y entonces dice, por vosotros reprenderé al devorador. Hermano, no me alcanza, hermano. No me alcanza, hermano, y tengo que entonces prestar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero si usted cumple el versículo 10, dice el 11, reprenderé por vosotros al devorador. ¿Para qué? Para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril. Tiene una viña, pero esa viña no tiene fruto porque dejó de hacer lo que verdaderamente tenía que hacer. Pero si hace lo que tiene que hacer, dice el versículo 11, que él va a reprender al devorador. Y dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién dice? El Señor de los ejércitos. Amén, no lo está diciendo nuestro pastor o el hermano Miguel. Dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones, ¿cómo dice? Os llamarán bienaventurados. Habla usted sí que es bendito. Amén. Porque seréis una tierra de ¿qué? De delicias. Dice otra vez, ¿quién dice? Y 2 veces lo dice en este versículo. Dice el Señor de los ejércitos. Dice el Señor, si usted hace, Él se encarga de lo demás. Él reprende al devorador y hace que su viña y hace que usted dé frutos y usted dice va a ser una tierra de delicias. Bueno, si le cree, diga amén. Ya voy terminando, hermano. Decía el proverbista, he pasado por el campo de un perezoso y por la viña de un insensato, y he visto que todo eran ortigas. La maleza cubría el terreno, la cerca se había derrumbado. ¿De quién era de quién era esta viña? ¿De quién era esta viña? No voy a decir que era suya, amén. De un perezoso. Ahí sí puede señalar no es cierto. No, de alguien que no se esforzaba, de alguien que teniendo lo que Dios le había dado, la descuidó, amén, la descuidó. Y sigue diciendo, lo miré y presté atención, lo contemplé y saqué esta enseñanza. Un rato dormir, otro rato dormitar, otro descansando mano sobre mano, y te llega la miseria como un hombre salteador, la indigencia como un hombre armado. Tal vez no se encargó de trabajar mucho, sino que no trabajó nada. No le gustaba trabajar. Y también dice en una de las epístolas del apóstol Pablo que el que
que el que no trabaja, que no coma. Porque dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Caza las zorras para nosotros. Sí, las zorras pequeñas. Ellas están arruinando las viñas cuando nuestras viñas están florecidas, dice. Y pues si figura de zorras pequeñas, podían ser problemitas, dice uno. Es que es un problemita, hermano. Pero si no hace algo con ese problemita, se puede volver un problema y luego un problemote. Amén. Por eso dice la palabra que hay que cualquier cosita que sea que no, o que interrumpa, por ejemplo, en ese caso, la presencia de Dios en nuestras casas. Amén. Que interrumpa el bienestar de nuestra familia. Hay que cazarla y hay que cortarla y hay que sacarla. Amén. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra. Casen las zorras pequeñas, las pequeñas cosas, costumbres. No, lo que pasa es que esta costumbre yo la traigo de mis ancestros. Pero si esa costumbre está causando algo que no es de Dios en su casa, hay que cortarlo, hay que quitarlo, porque dice que va a arruinar su viña. Amén. Bueno, ahora sí, voy a terminar. Pero lea conmigo esto. Amén. Busqué entre ellos, decía el Señor, alguno que levantara un muro. Por eso, mire, es importante levantar un muro. Amén. Levantar un muro alrededor de su casa, de su familia. Y decía el Señor, busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Aquí podríamos decir a favor de su viña, a favor de su casa. Busqué a alguien que levantara un muro, que levantara una protección y se pusiera en pie en la brecha. Bueno, ahora sí, tal vez la he descuidado. Tal vez no he sido muy cuidadoso, pero no voy a dejar, no voy a permitir. Por eso dice aquí, para que yo no la destruyera. Por eso habla, por ejemplo, ¿qué hicieron los israelitas cuando el Señor les dijo, va a venir el destructor y va a destruir al primogénito de aquellos que no pongan la señal en su casa, en el dintel de su casa y en los postes de su casa? Va a venir un destructor. Y el que entendió eso y el que se le reveló eso dijo, no, yo voy a poner la señal del cordero, de la sangre del cordero en la puerta, en la entrada de mi casa, y el destructor no va a venir. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros ahora. Amén. Alguien que se pare, dijo. Alguien que haga un muro, dijo, para que no entre la destrucción. A ver cuántos hay. Para que no la destruyera. Pero ¿sabe qué es lo triste en este versículo? Pero creo que aquí hoy hemos aprendido. Amén. Pero dice, pero no lo hallé. Y yo creo que el Señor sí quiere encontrar esos que se paren hoy, o esas mujeres, esos hombres que se paren hoy, como dice aquí la palabra, en la brecha y digan, Señor, yo voy a levantar un muro. Voy a cuidar esa viña, voy a cuidar esa casa, voy a cuidar mi familia, voy a cuidar de mis hijos, voy a cuidarme yo mismo. Porque yo mismo soy algo valioso. Mi familia, mi casa, me voy a parar. Bueno, ya terminé. Póngase de pie. A ver, y yo le pregunto hoy porque ese, como le decía al principio, es de nuestros primeros servicios enfocados en la familia. Yo creo que si hemos entendido la palabra, debemos ser estos hombres o mujeres que se paren en la brecha y digan, Señor, yo voy a hacer un muro. En otras palabras, yo me voy a hacer responsable.
Amén. Yo me voy a hacer responsable de la bendición que tú me has dado y de lo demás que viene todavía, hermano. Entonces, yo ya terminé. Solo, pues que hoy le digamos al Señor eso. Amén. ¿Cuántos lo quieren hacer conmigo en esta noche? Señor, yo me paro en la brecha. Yo me paro en la brecha. Posiblemente he descuidado mi casa, he descuidado a mi familia. El año que acaba de pasar ya pasó. Lo importante, mire, ya de plano tuvimos errores, amén. Si hiciéramos cuenta cuántos errores cometimos el año pasado, pues yo creo que no nos alcanzaría un cuaderno de unas no sé cuántas hojas, de mucho, para ver y escribir los errores que cometimos. Pero eso ya pasó. Este es otro año y es el año del deleite. Es el año para que nos regocijemos en lo que Dios nos ha dado, que tengamos ese deleite, en este caso nuestra familia, amén, nuestra casa, nuestra viña, y que nos paremos en la brecha y digamos: Señor, yo me paro hoy, amén. Ya no más destrucción, ya no más devorador, ya no más dureza en mi casa, en mi familia, en mí mismo. Hoy me paro en la brecha y digo: Señor, aquí estoy. ¿Cuántos lo quieren hacer conmigo en esta noche? Levante su mano en esta noche y digámosle: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos en esta noche delante de tu presencia, Señor. Tu palabra, Señor, nos habla a todo momento, porque el amor que tú tienes para nosotros, Señor, es grande, Señor. Y nos habla, Señor, a tiempo, Señor, y aún fuera de tiempo, para que nosotros, Señor, hagamos lo correcto, Señor. Y hoy, Señor, nos paramos, Señor, en la brecha, Señor. Dios mío, tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Levante sus manos y diga: yo tomo autoridad en el nombre de Jesús. Esa autoridad, Señor, la que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús tomamos autoridad, Señor, y reprendemos en el nombre de Jesús. Reprenda, mi hermano. Este es un momento especial para que usted reprende toda obra del enemigo que haya podido entrar en su casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, toda obra del diablo, Señor, que nosotros mismos en algún momento, Señor, hemos permitido, Señor, que entre. En el nombre de Jesús reprendemos toda dureza de corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús reprendemos, Señor, todo aquello, Señor, Dios mío, que en algún momento, Señor, Dios mío, tú nos has dado, pero lo hemos descuidado, porque han sido duros, Señor, nuestros corazones. En el nombre de Jesús reprendemos, Señor, toda dureza de corazón, Señor. También, Señor, en el nombre de Jesús renunciamos, Señor, a todo ancestro, Señor, de ira, de enojo, Señor, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a todo mal carácter, a toda gritería, Señor, que muchas veces hemos permitido, Señor, en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, a toda insensatez, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante su oración, mi hermano, en esta hora, en el nombre de Jesús. Levante su voz en esta noche, en el nombre de Jesús, y reprenda en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo sea destruida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que ya no haya más destrucción, que ya no haya más devorador, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del enemigo, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, nos paramos, Señor, en la brecha, Señor, Dios mío, clamando, Señor, por nuestra familia, Señor, por nuestros hijos, Señor, por nuestra casa, Señor, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Hoy que tenemos esta oportunidad, Padre, hoy que tenemos esta oportunidad, Señor, clamamos, Señor, en el nombre de Jesús por los nuestros. Clame, Señor, clamamos en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, que obre, Señor. Obra, Señor, en nuestra vida, Padre. Obra en la vida, Señor, de nuestro cónyuge, Señor. Obra en la vida de nuestros hijos, Señor. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obra, Señor. Obra, Padre. En el nombre de Jesús. Obra, Señor. Obra, Señor, en nuestra casa, Señor. Queremos ser de bendición, Señor. Queremos, Señor, tener una familia llena de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, Dios mío, ser ese linaje escogido, ese pueblo santo tuyo, Señor. Y que nuestra casa, Señor, sea un testimonio, Señor, Dios mío, de ese cambio que tú obras, Señor, en aquellos, Señor, Dios mío, que son tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. De lo que harás, Señor, creo en ti, creo en ti, Jesús. De lo que harás en ti, creo en ti, Sí, Señor amado. Gracias, Padre bendito de la gloria. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, por tu bendita palabra. Señor, hacemos nuestra, Señor, tu palabra, Padre bendito de la gloria. Y hoy, Señor, solicitamos de tu sabiduría, Señor amado, de tu sabiduría, Señor, para poder, Señor, cuidar de nuestra casa, cuidar, Señor, de nuestra viña, Padre bendito de la gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito de la gloria. Por favor, Señor amado, te suplicamos, Señor amado, te suplicamos hoy en esta noche, Señor amado, que nos enseñes, que nos ayudes, Señor. Que seamos hoy, Señor, llenos más, Señor, de tu presencia, Señor. Llenos más, Señor, de tu aceite, Señor amado, de la llenura de tu Santo Espíritu, Señor amado. Padre bendito de la gloria, a ti, Señor, sea la honra, sea la gloria, poder y alabanza, Señor, siempre, Señor amado. Hoy, Señor, en tus manos, Señor, nos encomendamos, Señor, a todos los que estamos aquí hoy, Señor, y nuestra familia, Señor, nuestros hijos. Declaramos, Señor, que nuestros hijos, Señor, con esa misma convicción que Josué, Señor, lo tuvo, Señor, hoy en esta noche, Señor, nuestra casa y yo te serviremos, Señor amado. Atamos a nuestros hijos sobre tu altar, Señor amado, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Gloria a Dios.